Muy buenas a todos. Continuamos con nuestro curso de introducción a la programación con JavaScript de Coding Bootcamps, donde ya vamos a por la parte 3, ¿vale? Ya es casi la parte final, ¿vale? Y solo nos queda un tema más y luego ya pasaríamos a comentar los proyectos. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Si hacemos vista hacia atrás de los dos temas que hemos visto ahora, hemos visto un primer tema donde hemos hablado sobre el HTML, sobre el DOM, hemos introducido lo que era JavaScript, etcétera. Y luego en el tema anterior hemos continuado hablando sobre programación, hablando de los fundamentos de programación, hemos hablado de los comentarios, cómo se hacen comentarios, de las variables, cómo se declaraban, también hemos visto los tipos de variables, ¿vale? Los enteros, los strings, los booleanos, ¿vale? También hemos visto que podemos definir variables sin ningún tipo de valor, ¿vale? Para posteriormente, después, definirlas. Hemos visto también los arrays, ¿vale? Que recordamos que eran aquellas variables que podían almacenar más de un dato, ¿vale? Podrían almacenar una gran cantidad de datos. Y bueno, hemos visto un poco estos fundamentos de programación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué hablaremos sobre el tema de hoy? Entonces, el tema de hoy hablaremos sobre los condicionales, bucles y funciones, ¿vale? Que son aspectos muy importantes en la programación, ¿vale? También se podían considerar como fundamentos de la programación, ya que estos tres aspectos, nuestras tres herramientas que hay en programación, sirven tanto para JavaScript como para todos los otros lenguajes de programación, ¿vale? Todos siguen la misma estructura. Entonces, para empezar, tenemos que definir qué es una declaración condicional, ¿vale? Como hemos comentado, es algo muy característico a cualquier lenguaje de programación, ¿vale? Lo único que cambiará es la forma de escribirlo, es decir, la sintaxis. Pero bueno, vamos al detalle de qué es una declaración condicional, ¿vale? Una declaración de condicional, ¿vale? Es una condición que se ha de ejecutar y que en caso de que, que se ha de especificar una condición, y en caso de que se evalúe de forma correcta, es decir, de forma verdadera, se ejecutará un código dentro de ese bloque, ¿vale? Si esa condición que nosotros hemos especificado se evalúa como falsa, se ejecutará otro bloque, pero esas líneas de código que hemos escrito dentro de esa condición, de ese bloque, no se van a ejecutar. ¿Vale? Así explicado suena un poco confuso y raro, pero ahora con este ejemplo lo vamos a entender mucho más claro. ¿Vale? La palabra clave para declarar una condición es la palabra if, ¿vale? Que traducido al castellano sería un sí. Y seguidamente, entre paréntesis, tenemos que indicar una condición, ¿vale? Es decir, tenemos que indicar una condición que queramos que se cumpla. Por ejemplo, si la variable x es más grande que 5, se va a ejecutar el código que nosotros escribamos a continuación. ¿Veis? Aquí os he dejado el código a ejecutar si la condición es verdadera, es decir, si es true. Si esa x más grande que 5 es verdadero, se ejecutará ese código. Es decir, si la variable x tiene un valor de 7, la condición de que sea más grande de 5 será verdadera y se ejecutará ese código. Y siempre los if se pueden acompañar de un else, ¿vale? Que el else lo que va a hacer es ejecutar una serie de códigos si la condición que se ha evaluado previamente en el if es falsa, es decir, es false, ¿vale? Si esa condición es falsa, se ejecutará el código que tengamos escrito dentro del else, ¿vale? En caso del ejemplo que estábamos haciendo, si la variable x no es mayor que 5, se ejecutará directamente el código del else. Y bueno, aquí os explico también que hay diferentes declaraciones condicionales, ¿vale? Hemos visto la primera, que es con el if, que es un bloque de código que, como ya sabemos, si la condición del if es verdadera, es decir, es true, se ejecutará. Luego también hemos visto el else, que ya nos suena, que es el bloque de código que se ejecutará si la misma condición que nosotros hemos puesto en el if sea falsa, ¿vale? Es falsa. Luego tendríamos otra variante que sería el else if, que es cuando nosotros queremos especificar una nueva condición que queremos evaluar, ¿vale? Imaginaos que la primera condición del if es falsa y nosotros tenemos un else if,
Entonces, gracias a esta else if, podremos indicar una nueva condición que queremos evaluar, ¿vale? Y de esta manera que se ejecute el código si la condición se ha evaluado como verdadera. Luego también tendríamos otro tipo más especial que es un switch, ¿vale? Que un switch lo que hace es que permite especificar a varios bloques alternativos de código que se ejecutarán en cada caso que se cumpla. Es decir, ¿vale? Al final un switch es como diferentes casos. Yo declaro una variable, ¿vale? Con un valor, ¿vale? Por ejemplo, la variable x, ¿vale? Entonces, yo con el switch puedo definir un caso que si la variable tiene el valor, la variable x tiene el valor de 1, se haga una serie de códigos, se ejecute un código. Si la variable x tiene un valor de 3, se ejecute otro bloque de código. Si la variable x tiene un valor de 8, se ejecute otra serie de código. Es decir, que puedo ir creando bloques alternativos de código según el valor que tenga ese parámetro o lo que yo decida evaluar. Luego también tenemos los operadores de comparación, ¿vale? Que es un tema bastante importante que hay que tener en cuenta en la programación, ya que se usan muy frecuentemente. Y aquí los vamos a comentar, ¿vale? En la primera línea tenemos que un a igual a b. Quiere decir que la variable a sea igual a la variable b, ¿vale? Esta condición que se está evaluando aquí es verdadera si a es igual a b, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que la variable a y la variable b pueden ser iguales, pero pueden ser de tipos diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Si la variable a es de tipo entero y tiene un valor de 2, ¿vale? La variable b puede ser un string y que el valor sea de 2 también, ¿vale? Pero es un string, es decir, es un tipo diferente de variable. Pero en este caso sí que sería verdadera esta comparación, ¿vale? Porque compara el valor, ¿vale? No el tipo. Pero por otro lado tenemos la de la segunda línea, que es un a es igual a b. Que este operador de comparación lo que busca es comparar que sean idénticos los valores. ¿Vale? Es decir, que será verdadero si a es igual que b, tanto en valor como en tipo, ¿vale? O sea, tanto la variable a como la variable b tienen que ser igual en valor y en tipo. Si continuamos, luego tenemos el a exclamación igual a b. ¿Vale? La exclamación siempre indica como una negación, ¿vale? Es decir, un contrario, un no. Entonces, en este caso quiere decir que no es igual, ¿vale? Estaríamos teniendo un caso parecido al del igual, pero ahora mismo evaluando el no el igual, ¿vale? Es decir, si a no es igual a b, ¿vale? Esta comparación será verdadera, será true, ¿vale? Y aquí tenemos la descripción. En este caso, si a no es igual a b, también puede ser de diferentes tipos, ¿vale? Sigue un poco el patrón que hemos visto en el primer ejemplo. Y luego tendríamos a continuación el caso de que a exclamación igual a b, es decir, que no es idéntico. Esta condición será verdadera si a es igual a b y no son del mismo tipo, ¿vale? Estamos en un caso parecido al idéntico, pero aquí el true será diferente. En los dos primeros casos buscábamos que esas variables sean iguales para que el resultado de la comparación sea verdadero, sea true, y en este caso buscamos que estas dos variables que estamos comparando sean diferentes, ¿vale? De esta manera el resultado de la comparación será verdadero. Luego también tendríamos las comparaciones de a mayor que b, ¿vale? Que será verdadero si a es un número o un valor menor que b, ¿de acuerdo? Luego tendríamos, por otro lado, el a mayor que b, ¿vale? Que será verdadero, será true, si a es mayor que b. Y luego, por otro lado, tendríamos que si a es menor o igual que b, ¿vale? Y en correlación, si a es mayor o igual que b, ¿vale? Que estos operadores de comparación, esta evaluación de la expresión será verdadera, ¿vale? Siempre que se cumpla. Y aquí os pongo un breve recordatorio para no confundir el igual y los tres iguales, ¿vale? Porque hemos visto que no exactamente es lo mismo, ¿vale? Cuando nosotros hacemos uso de un igual, lo que estamos haciendo es asignar a esa variable un valor, ¿vale? X número es igual a 5,
¿vale? Esa variable número tiene un valor de 5. Con el igual estamos comparando, ¿vale? Que sean iguales. Es decir, que el valor de A es igual al de B, pero pueden ser de diferente tipo. Todo lo contrario al igual, que lo que nos está indicando en esta comparación es que tanto la variable A como la variable B tienen que ser igual de valor y de mismo tipo, ¿vale? Entonces continuamos con más operadores y ahora os presento aquí los operadores lógicos, ¿vale? Los operadores lógicos también sirven para evaluar y decidir si es verdadero o falso. Y empezamos con el primero, que se le da el nombre como de AND, que se utiliza de esta manera, con estos dos símbolos que tenéis aquí. Y lo que evalúa este operador lógico es que si tanto la variable A como la variable B son verdaderas, el resultado de esta operación lógica será verdadera. ¿De acuerdo? Otro operador lógico es el OR, que tanto si la variable A como la variable B, si la variable A o, en este caso, la variable B es verdadera, el resultado de la operación lógica será verdadero, será true, ¿vale? Y aquí tenéis una negación, ¿vale? Que es esta negación, este operador lógico, lo único que hará es negar, que es que si A no es verdadero, el resultado será verdadero, ¿de acuerdo? ¿Vale? Solo quiero que prestéis más atención en el tema del AND, el OR, es decir, para que un AND sea verdadero, tanto el valor de A como el valor de B tienen que ser true, ¿vale? En cambio, en un OR, con que solo uno de los valores, el de A o el de B, sea true, el resultado ya será verdadero, ¿vale? La evaluación de condicional será verdadera. Entonces vamos a hacer una breve pausa donde vamos a poner un ejemplo del if-else, ¿vale? Y para esto, bueno, voy a salir un momento del PowerPoint, un momento, ahora ya lo tenemos aquí. Y bueno, esto lo podríamos hacer aquí con Visual Studio Code, ¿vale? Si lo tenéis, pero yo para más facilidad lo voy a hacer, aquí, ¿vale? Lo voy a hacer en el navegador, ¿vale? Vamos a hacer esto grande. Y bueno, primero os quería presentar, ¿vale? Que aquí en el GitHub, donde lo podréis encontrar en recursos en la web del curso, aquí tenéis todos los códigos que vamos a ir utilizando en los diferentes ejemplos de cada tema y en los proyectos, ¿vale? Ahora mismo estaríamos en el tema 3, es decir, si yo entro en el tema 3 y voy a la parte del if-else, veríamos un ejemplo de código, ¿vale? Que es el que vamos a utilizar. Entonces yo voy a copiar esta función y lo que voy a hacer es entrar en la consola del navegador, ¿vale? Para comprobar este código. Entonces, si yo pego aquí este código, estoy creando una función, ¿vale? Esto ya lo veremos más adelante, que recibe un parámetro de A, y lo que voy a hacer aquí es evaluar. Voy a hacer uso de una declaración condicional con un if, donde evalúo que si la variable A es más grande que 0, me devuelva que sea positivo. Y si no se cumple, me devuelva que no es positivo, ¿vale? Entonces, una vez declarada, yo voy a imprimir por consola, testnum, y le voy a dar el valor de 5. ¿Y vosotros qué creéis que resultado va a dar? ¿Vale? Yo creo que va a dar un resultado de positivo. Si lo comprobamos, vemos que nos devuelve un resultado de positivo. A continuación, lo que voy a hacer va a ser dar un valor de 0. A ver qué nos da, ¿vale? Y vemos que nos da un valor de no positivo, porque recordamos que A tiene que ser mayor que 0. Y por último, si yo pongo un -2, me tendrá que dar un resultado de no positivo, porque la primera condición no se va a cumplir, por lo tanto directamente va a ejecutar el bloque que hay dentro del else. Y aquí lo tenemos, no positivo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar con la presentación PowerPoint. Vamos a hacer esto grande. Y continuamos, ¿vale? Vamos allá con los bucles, ¿vale? ¿Y qué es un bucle o un loop, ¿vale? Conocido como más popularmente en inglés. Un bucle, ¿vale? Es una instrucción que se va a repetir continuamente, ¿vale? Es un bloque de código que se va a repetir continuamente
hasta que se alcance una condición que yo haya especificado, ¿vale? Es decir, yo puedo ejecutar seguidamente varias veces un bucle, ¿vale? Un bloque de código en bucle, hasta que llegue a un punto, ¿vale? Que yo habré definido. Y por lo tanto, un bucle, por esa misma razón, se puede ejecutar tantas veces, ¿vale? Hasta que yo quiera, básicamente porque yo voy a ser el que decida qué condición se ha de alcanzar para que ese bucle se pare, ¿vale? Y también existen diferentes tipos de bucle, ¿vale? Tenemos los bucles for, que es, bueno, ejecuta un bucle de código varias veces. Luego también tendríamos los bucles while, que ejecuta un bloque, ¿vale? Un bucle de código, mientras se cumple una condición específica, ¿vale? O sea, mientras esa condición que yo he indicado se cumpla, entonces se va a ejecutar ese bloque de código. Y luego tendríamos el do while, ¿vale? Que también ejecuta un bloque de código mientras se cumple una condición específica. Pero la diferencia que hay entre el do y el while es que primero siempre vamos a ejecutar y luego vamos a evaluar la condición en el while, ¿vale? En el while digamos que primero evaluamos esa condición, que sea verdadera, para ejecutar el código. Y la diferencia con el do while es que con el do siempre vamos a ejecutar una primera vez una serie de código y luego vamos a evaluar la expresión con el while, ¿vale? Dentro de los bucles, perdón, hay una palabra muy clave, muy importante a utilizar, que es la palabra break, ¿vale? Que es una palabra que se utiliza para finalizar el bucle, ¿vale? Nosotros cuando escribimos el código de break, ¿vale? Esta palabra clave, lo que estamos diciendo es que queremos que, ¡pum!, que se pare de ejecutar ese bucle, ¿vale? Y se finalice. Y bueno, es importante, a modo recordatorio, tener en cuenta que las condiciones evaluadas en los bucles se pueden ir a infinito, ¿vale? Es decir, si nosotros no definimos una condición que se evalúe correctamente, podemos tener un bucle que se esté ejecutando continuamente hasta el infinito, ¿vale? Y siempre se esté ejecutando, porque nunca llega a alcanzar esa condición, ¿vale?, específica que hemos comentado aquí, ¿vale? Eso es un aspecto que hay que tener bastante en cuenta. Entonces vamos a hacer una breve práctica, un breve ejemplo de lo que son los bucles, ¿vale? Salimos, nos vamos aquí, vamos a hacer esto grande, ¿vale? Y os vuelvo a mostrar, ¿vale? En la parte de GitHub, estamos en la parte 3 y aquí tenéis un breve ejemplo de código, ¿vale? Tanto del for como del while como el do while, ¿vale? Que ahora vamos a ver. Entonces, yo voy a usar aquí otra vez la consola del navegador, ¿vale? Muy práctica. Y bueno, vamos a hacer el primer bucle for, ¿vale? Y bueno, voy a copiarlo para no perder tiempo. Y bueno, yo tengo aquí un bucle for, ¿vale? Y seguidamente tengo que indicar una serie de parámetros para que se ejecute correctamente. Primero, tengo que inicializar la variable de control. Es decir, esa es la variable que se va a evaluar constantemente para decidir si el bucle sigue adelante. ¿Vale? Inicio la variable de control. Y seguidamente indico la condición a evaluar. ¿Vale? Una vez iniciada la variable de control, ¿vale?, la tenemos aquí, es esta variable iniciada a 0 con el valor de 0, y luego tenemos aquí la condición a evaluar para que se ejecute el bucle for. Es decir, siempre que esta condición sea verdadera, true, se va a ejecutar el código que yo haya escrito dentro del bucle, ¿vale? En este caso es cuando la variable step sea menor que 5, se va a seguir ejecutando, se va a ejecutar este bucle, ¿vale? Y seguidamente, una vez ejecutado, se va a hacer esta iteración, ¿vale?, de la variable de control. Es decir, a esta variable le vamos a sumar un dígito, añadir 1, ¿vale? O sea, vamos a sumarle 1 siempre. Entonces, ¿qué pasará? Yo lanzaré este bucle for y se ejecutará. La variable de inicialización es 0, se cumple esta condición, verdadero, se ejecutará este código y se sumará 1 a esta variable. Tendremos esta variable con el valor de 1, se evaluará la condición,
será verdadera, se ejecutará el bloque de código. Y así seguidamente hasta que esta condición, step 5, no sea verdadera, ¿vale? Que será cuando el 0 no sea menor que 5, ¿vale? Entonces, si yo ejecuto este bloque, veo aquí que se me ha imprimido 5 veces, ¿vale? ¿Por qué se ha dejado de imprimir? Porque llega un punto que esta variable pasa a tener el valor de 5. Por lo tanto, 5 ya no es menor que 5 y el bucle for se para, ¿vale? Y a continuación vamos a ver este ejemplo. Bueno, vamos a hacer aquí, voy a definir una variable 0, n de 0, luego otra x que sea 0 también, tal y como lo tenemos aquí. Y ahora voy a crear este bucle while, ¿vale? Que este bucle while lo que va a hacer es primero evaluar una condición que mientras se cumpla se va a ejecutar. Y lo que va a hacer es a n, que le hemos definido aquí como 0, le va a sumar 1, ¿vale? Y luego a la x le va a sumar el valor de n, ¿vale? Y esto se va a ejecutar hasta que no se cumpla la condición de que n es menor que 3, ¿vale? Si yo ejecuto esto, veo que el resultado es 6, ¿vale? Que si hiciéramos los cálculos veríamos que es correcto. Y bueno, ahora voy a hacer otro ejemplo y último ejemplo del do while para que veamos la diferencia. Y los pongo aquí y lo comentamos. Como os he dicho, la diferencia que hay con el do while es que cuando yo hago do, de primera siempre ejecuto una serie de código, ¿vale? Que yo he escrito. Y luego voy a evaluar esa condición del while, ¿vale? Entonces, cuando yo lance este código, la primera vez, siempre, ¿vale? Se va a ejecutar el im más 1, ¿de acuerdo? Y luego voy a imprimir por pantalla. Y seguidamente se va a evaluar la condición de que si i es menor que 5, se vuelva a ejecutar, ¿vale? Entonces, si yo lanzo esto, veo que se me vuelve a ejecutar, ¿vale? Veo que yo aquí a la i le sumo 1, ¿de acuerdo? Imprimo por pantalla, la i tiene el valor de 1, se vuelve a ejecutar, esta condición del while se cumple, se vuelve a ejecutar el do, le sumo 1 a la variable i, que es valor de 1, paso a tener un 2, se vuelve a cumplir la condición del while y así sucesivamente hasta que no se cumpla la condición del while, ¿vale? Espero que haya quedado bastante claro esto de los bucles, ¿vale? Y bueno, vámonos a seguir con nuestro PowerPoint. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y vamos a pasar al tema de las funciones, ¿vale? ¿Qué es una función? Pues vamos a definir qué es una función. Una función es un bloque de código que se puede ejecutar en cualquier lugar del programa, ¿vale? De manera que con una función lo que vamos a eliminar es la necesidad de escribir el mismo código varias veces. Explicado de otra manera, ¿vale? Imaginaos que yo tengo una función para calcular, ¿vale? Para calcular, no sé, el peso del... cuánto cuesta una serie de frutas, ¿vale? Es decir, con los kilos calculo los euros que me cuesta. Esta función yo la voy a poder utilizar pues, para diferentes productos, ¿no? No voy a tener que crear una función para las patatas, para las peras, para las olivas, etcétera, etcétera. No, puedo crear una función y que me sirva para todos esos productos, ¿vale? De manera que lo que estoy haciendo es crear un bloque de código que yo voy a poder utilizar en varios sitios las veces que yo quiera, ¿vale? Esto es una función muy útil, ¿vale? Porque las funciones permiten a los programadores dividir lo que son tareas muy complejas o bloques de código muy complejos en bloques de código más pequeños, de forma que son mucho más manejables, entendibles, fácil de localizar, ¿vale? Y luego de ver errores, etcétera, de depurar, etcétera. Y bueno, ¿cómo se declara una función? ¿Vale? Ya nos sonará porque en un ejemplo que hemos visto antes lo hemos visto que declara una función. Pues para declarar una función con JavaScript siempre voy a tener que usar la palabra clave function y seguidamente darle un nombre, ¿vale? En este caso el nombre que se ha dado a esta función es square, ¿vale? Y entre paréntesis
yo voy a indicarle los parámetros que voy a utilizar dentro de mi bloque de código de dentro de la función. Puedo hacer funciones sin ningún tipo de parámetro, ¿vale? O pasándole parámetros. En este caso le estoy pasando un parámetro que tendrá el nombre de number. Y a continuación, dentro de los corchetes, ¿vale? Lo que voy a hacer es escribir esa línea de código que quiero que se ejecute. Y quiero que me devuelva con la palabra clave return number por number. Es decir, estoy multiplicando el número por este número. Estas dos variables las estoy multiplicando entre sí, ¿vale? Y recuerdo también, la palabra return es una palabra clave para indicar qué es lo que quiero que me devuelva esa función. Es decir, qué valor ha de tener aquello que hace esa función. Vale, luego también os quiero explicar unas funciones que se llaman las funciones constructor, ¿vale? Que bueno, lo que hace es devolver una referencia a la función del objeto que creó al objeto de la instancia. ¿Vale? Esto vamos a explicarlo con este ejemplo. ¿Vale? Nosotros tenemos una variable a, ¿vale? Que vemos aquí que es un array, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo indicar que a.constructor, haciendo referencia a cómo se ha formado la a, es igual a un array. Y eso es verdadero, ¿vale? Porque esto es un array, ¿de acuerdo? Luego también tenemos una serie de funciones que hay en JavaScript ya predefinidas que nos dan unas herramientas para poder hacer unas ciertas cosas, ¿vale? Unas funciones ya definidas, ¿vale? Que tienen una cierta utilidad. Y una de ellas, por ejemplo, es toFixed, ¿vale? Es una función ya predefinida. Y esta función lo que va a hacer es formatear un número usando notación de punto fijo, ¿vale? Es decir, yo lo que voy a hacer es formatear un número indicando el número de decimales que quiero a la derecha, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Yo tengo esta función, ¿vale? Donde yo le voy a pasar un número, tengo una función llamada financial que recibe un parámetro x, y esto me va a devolver un number.parseFloat, ¿vale? Pues me lo va a pasar a float, y aquí entra en juego esta función que yo digo, .toFixed, y le estoy dando el número de 2. Quiero decir que me formateé ese número solo indicando 2 decimales a la derecha. Y aquí podemos ver un ejemplo claro, ¿no? Yo hago primo por consola, console.log, llamo a esta función, le paso este número, ¿de acuerdo? Y la salida será este número con 2 decimales, porque gracias al toFix, ¿vale? Estoy indicando el número de decimales que quiero a la derecha. Luego también tendríamos otra función que sería la de concat, ¿vale? Que esta función se usa para unir dos o más strings, arrays, etc. y devuelve un nuevo string o array, ¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo. Declaramos una variable, ¿vale? Que es str1, ¿vale? Con ese nombre. Y lo que hacemos es darle el valor de hello. Y de un string, ¿vale? Y luego declaramos otra variable, string, con el valor de word. Y yo lo que quiero hacer es unir, ¿vale? Estas dos variables. Entonces creo otra variable nueva con el nombre de res y lo que hago es que al str1 voy a unir el str2 y lo hago con la función concat, es decir, str1.concat y entre paréntesis, ¿vale? Lo que quiero que se una, ¿vale? De manera que el resultado de esto sería un hello world. Y también lo puedo hacer con arrays. ¿Vemos? Aquí hemos definido un array 1 con A, B, C, ¿vale? Y otro array 2 con los valores de D, E y F. Y lo que quiero hacer es un array 3 que me dé un resultado, un único array, pero con todos esos valores. Entonces lo único que tengo que hacer es coger el array 1, hacer uso de esta función concat y que me añada el array 2. De manera que si yo imprimo por pantalla el array 3, voy a poder ver ese array con todos esos valores, ¿vale? Luego también tenemos más funciones predefinidas, ¿vale? Os quiero comentar, existen muchísimas funciones predefinidas, ¿vale? Que se utilizan y ya, un momento, dejar que me hidrate un poco, que de tanto hablar se me seca la garganta. Bueno, lo que os comentaba, existen muchísimas funciones predefinidas ya que tienen
una función muy concreta. Que luego en el próximo tema yo os enseñaré una página web donde podéis consultarlas, ver qué funciones hay, etc. Y aquí en el setTimeout, si clicáis sobre aquí os enseñará un link, ¿vale? Que os llevará a una página web donde podéis ver mucho mejor explicado su funcionamiento. Pero básicamente lo que hace es, establece un temporizador que ejecuta una función o un bloque de código después de que transcurra un cierto tiempo que nosotros hemos indicado. Es decir, yo indico un tiempo y cuando pase ese tiempo se va a ejecutar una función o un bloque de código que ya haya definido. Y luego también tenemos otra función relacionada con los timers de tiempo, que es setInterval, que lo que va a hacer es ejecutar una función o un bloque de código de una forma repetitiva, ¿vale? Cada vez que termina un periodo de tiempo que yo he establecido. Es decir, si yo cada 5 segundos quiero que por consola me imprima hola, voy a usar un setInterval indicándole que cada 5 segundos me imprima la línea de código console.log hola, de manera que va a estar continuamente realizando y ejecutando esa función, ¿vale? Si comparamos el setTimeout con el setInterval, vemos que la diferencia es bastante clara. Una nos ejecuta ese bloque de código una vez cuando pasa ese cierto tiempo y el setInterval nos lo ejecuta continuamente siempre que pase ese periodo de tiempo, ¿vale? Es decir, pasan 5 segundos, se ejecuta, pasa 5 segundos, se ejecuta, ¿de acuerdo? Luego también tenemos las funciones callbacks, ¿vale? Una función callback es una función que pasa a otra función como argumento, ¿vale? Así puede sonar un poco lioso y un poco raro, ¿vale? Pero bueno, vamos a explicarlo con un ejemplo que lo entenderemos mejor. Vale, vamos allá. Tenemos una función, ¿vale? Que le hemos dado el nombre de saludar y recibe por parámetro una variable que es nombre. Y esta función lo que hace es a crearte una alerta, ¿vale? Que te indica hola y tu nombre. Entonces, seguidamente, creamos otra función que le llamamos procesar entrada de usuario, ¿vale? Y un parámetro, ¿vale? Que es callback, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿vale? Nosotros creamos una variable, var_nombre, y ya creamos un prompt, ¿vale? Un prompt que es una ventanita que me va a aparecer para que yo ingrese mi nombre, ¿vale? Yo le digo, por favor, ingresa tu nombre. Es decir, lo que va a hacer esta variable llamada nombre es coger el valor de lo que yo le haya introducido al prompt, ¿vale? Yo, por ejemplo, introduciré Jordi y seguidamente hago un callback, ¿vale? Con la variable nombre. Entonces, ¿cómo se ejecuta esto? Pues aquí lo vemos en esta línea. Escribo la función procesar entrada de usuario y le paso esa función que yo quiero utilizar como argumento, ¿vale? Que es la función callback que hemos visto en la parte de arriba. Entonces, esta función lo que va a hacer es, va a empezar ejecutando el var nombre igual prompt, ¿vale? Para que yo ingrese mi nombre, y una vez yo ingrese mi nombre, va a ir a la función callback que hemos pasado por parámetro, que en este caso es saludar, y le va a pasar la variable de nombre. Entonces, automáticamente se ejecutará la función saludar con la variable de nombre, de manera que me aparecerá una alerta de hola Jordi. ¿Qué más relacionado con las funciones? Pues tenemos las promesas, ¿vale? Que las promesas es un proxy, ¿vale? Para un valor no necesariamente conocido en el momento que es creada la promesa, ¿vale? Esto así puede sonar un poco raro, ¿vale? Pero bueno, es una forma de actuar con el código asíncrono, ¿vale? Que a lo mejor esto nos suena aún más raro, pero dejar que os lo explique de una manera más sencilla. Nosotros, cuando ejecutamos una función, ¿vale? Como esta de aquí, se ejecuta al momento, al instante, ¿vale? Pero imaginaos que yo quiero ejecutar un código, una función, pero necesito esperar a recibir respuesta, ¿vale? Para poder seguir avanzando, ¿de acuerdo? Imaginaos que yo quiero
necesito consultar en algún lado una información que me requiere de un cierto periodo de tiempo, puede ser muy corto, ¿vale? Para poder seguir avanzando en mis líneas de código, porque yo necesito ese resultado para poder seguir avanzando. Pues esto se realiza con las promesas, ¿vale? O es lo que se conoce como promesas. Y aquí os dejo un link informativo donde podéis encontrar muchísima más información sobre este tema. Y hablando de promesas, tenemos que hablar del async y el await, ¿vale? Que es una sintaxis mucho más cómoda que se ha creado para trabajar con promesas, ¿vale? Al final podemos trabajar con promesas y podemos trabajar con el async y el await. Yo personalmente prefiero trabajar con el async y el await porque es muchísimo más fácil, ¿vale? A nivel de sintaxis es mucho más limpio, a nivel de código queda mucho mejor, estructurado, etc. Y aquí os dejo un link informativo. Y bueno, aquí vemos un ejemplo, ¿vale? Creamos una función, ¿vale? Y devolvemos una promesa, que lo que va a devolver, ¿vale? Es este setTimeout, que va a devolver la ejecución, la función de resolve, ¿vale? Y bueno, a continuación, lo que veo, ¿vale? O sea, esto es un ejemplo para que entendáis cómo va el async y el await y las promesas, ¿vale? Nosotros hemos creado esta función resolve after 2 seconds, ¿vale? Que si lo revisamos, lo que va a hacer es esperar 2 segundos para dar un resolve, ¿vale? Lo entendemos, ¿no? O sea, lo que va a hacer esta promesa es esperar 2 segundos para ejecutar y devolvernos un resolve. Perfecto. Entonces yo aquí en la parte esta abajo empiezo creando una función asíncrona con la palabra clave async. Seguidamente palabra clave function y el nombre de la función. En este caso async call. Y no va a necesitar parámetros. Y voy a empezar imprimiendo por consola la palabra calling, ¿vale? De manera que voy a estar haciendo alguna llamada. Y seguidamente creo una nueva variable, const, el nombre result, y uso el await, resolve after 2 seconds. De manera que lo que estoy haciendo es esperar a que la función resolve after 2 seconds se ejecute, ¿vale? Y una vez ejecutada y yo reciba ese resultado, lo voy a imprimir por consola. ¿Qué diferencia hay entre una función síncrona o una asíncrona? Si esta función fuera síncrona, ¿vale? Ejecutaríamos console.log, se ejecutaría el result, no haría nada y seguidamente ejecutaríamos el console result, ¿vale? Porque no ha dado tiempo a recibir esa información, únicamente se ejecutaría, ¿de acuerdo? Pero con las funciones asíncronas lo que podemos hacer es esperar un resultado, un valor que necesitamos para seguir avanzando con nuestro código. Es decir, se ejecuta el console.log, se ejecuta el result haciendo llamada a la función resolve after 2 seconds, de manera que se va a quedar esta variable result esperando a que se ejecute la función resolve after 2 seconds, que va a tardar unos 2 segundos, y una vez yo reciba ese resultado de esa función, ¿vale? Seguiré con mi línea de código de console.log result, ¿de acuerdo? ¿Qué más sobre funciones? La clausura, ¿vale? Pues una función que permite acceder, la clausura es una función que permite acceder al ámbito de una función exterior desde una función interior, ¿vale? También suena un poco raro, pero ahora lo entenderemos mejor con un ejemplo. Y aquí os dejo un link informativo sobre más información sobre las clausuras, ¿vale? O clausures en inglés. Ya os digo, entrar en los links porque hay bastante contenido, se puede acabar de entender mucho mejor los conceptos. Y vamos allá con un ejemplo. Yo creo una función, ¿vale? Con el nombre inicial, sin parámetro de entrada, y creo una variable nombre que le doy el valor de mochila, ¿vale? Un string. Y seguidamente dentro de esta función creo otra función, ¿vale? Que es la función de mostrar nombre. Y es interna, es decir, es una función clausura. ¿Por qué? Porque es una función que está dentro de otra función. Es decir, yo nunca voy a poder llamar a esta función desde fuera. Sí que podré llamar a la función iniciar, pero a la función mostrar nombre no lo podré hacer, ¿vale?
Entonces esta función lo que va a hacer es crear una alerta con la variable nombre, ¿de acuerdo? Y se ejecutará la función, ¿vale? O sea, porque aquí en esta parte únicamente la estoy declarando. Si yo la quiero ejecutar dentro de la función voy a tener que nombrarla, ¿vale? Entonces, cuando yo creo este bloque de código, seguidamente ejecuto mi función inicial. ¿Y qué hará esto? Por función iniciará, creará esta variable nombre con valor mochila, se creará esta función y se ejecutará la función mostrar nombre, de manera que se creará una alerta con el nombre de mochila, ¿vale? Luego también tenemos las funciones flecha, ¿vale? O arrow en inglés, ¿vale? Siguen siendo unas funciones normales tales como las conocemos, pero es una manera, una sintaxis de escribir una función de una manera mucho más corta, ¿vale? Y aquí también os dejo un link informativo, ¿vale? Donde podéis consultar más información. Entonces, en la parte de la izquierda vemos una función tal y como la conocemos, ¿vale? Se pueden indicar así, hello es igual a una función sin parámetro de entrada, en este caso, que nos devuelve el valor de hello world, ¿vale? ¿Y cómo se compara esto? ¿Cómo se hace en un tipo de función flecha? Pues, como veis, nos estamos ahorrando la palabra function, ¿vale? Lo que hacemos es darle nombre a esta función, igual, paréntesis para indicar los parámetros de entrada que queremos indicar, y con esta flecha, ¿vale? Este igual y este indicador de más, ¿vale? Creamos una flecha y indicamos el código que queremos ejecutar, ¿vale? Que es el return hello world. O sea, estas dos funciones están haciendo lo mismo, pero una está escrita de una manera que ya conocemos y la otra, ¿vale? Está escrita en esta forma flecha, ¿vale? Que vemos que se elimina la palabra function por esta especie de flecha, ¿vale? Y bueno, vamos a hacer una práctica sobre funciones para acabar de pulir los conceptos que hemos visto. Entonces me voy a salir, me voy a ir otra vez aquí, vamos a hacer esto grande y como os he explicado en la parte 3 en functions vamos a tener el código que vamos a utilizar, ¿vale? No, vale, lo que voy a hacer abrir otra vez esto para tenerlo limpio, ¿vale? Ok, ya lo tenemos. Vamos a ver esta función setTimeout, ¿vale? La recordamos, un timer, una función timer. SetTimeout, que lo que me va a hacer es ejecutar console.hello al cabo de 3 segundos, ¿vale? Si yo ejecuto esto, 1, 2, bueno, me deja 1, pero ha tardado 3 segundos. Vamos a hacerlo de 3. 1, 2, 3. Y aparece el hello. Vemos cómo funciona. Si yo la vuelvo a ejecutar, tardará 3 segundos y imprimirá por pantalla el hello, ¿vale? Vemos cómo funciona, bastante sencillo. SetTimeout, indicamos dentro de sus paréntesis la función que queremos que ejecute y acabamos con este parámetro indicando los segundos, ¿vale? Vamos con el setInterval, ¿vale? Recordamos que la diferencia es que este se debe ejecutar cada 3 segundos, ¿vale? Si hago así, 1, 2, 3, se ejecuta un hello. Ahora tendría que volverse a ejecutar un hello. Tenemos 2, 3, 4, ¿vale? Y esto va a continuar ejecutándose cada vez que pasen 3 segundos. Cada vez que pasen 3 segundos se va a ejecutar, se va a imprimir por pantalla con el console.log la palabra hello. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Veis? Se va ejecutando. ¿De acuerdo? Perfecto. Vale, vamos allá con una función callback, ¿vale? Que ya la hemos visto anteriormente, pero vamos a verlo aquí cómo se ejecuta. Creamos esta función greeting, ¿vale? Donde vamos a pasar un parámetro name, que lo que va a hacer es crearme una alerta, ¿vale? De hello name. Y aquí creamos otra función, ¿vale? Que le vamos a pasar por parámetro una función callback, ¿vale? Y esto va a crear aquí un prompt, ¿vale? Es el mismo esquema que hemos visto anteriormente en el ejemplo. Entonces, si yo lo que hago aquí es, mira, para evitar
aquí. Si yo aquí en el process user input lo que hago es indicarle, pasarle por parámetro la función greeting, veremos qué pasa. ¿Veis? Me sale este prompt para que yo indique mi nombre. Yo voy a indicar Jordi. Y a continuación, si vemos aquí en la función, se va a hacer llamada a esta función callback, que le hemos pasado por parámetro, que es greeting, ¿de acuerdo? Y se ejecutará una alerta de hello in my name. Y aquí lo tenéis, hello Jordi. Perfecto, ¿vale? Vemos cómo funciona el tema de los callbacks. Continuamos con la parte de las promesas, ¿vale? Y tenemos un ejemplo que voy a explicar brevemente. Ahora aquí tenemos una función, ¿vale? Que va a hacer algo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, una vez se ejecute esta función, lo que va a hacer es coger el resultado, ¿vale? De esta función doSomething y va a ejecutar otra función que es hacer algo más con ese resultado. Seguidamente, cuando esto se haya ejecutado, pues se ejecutará la siguiente función de hacer otra tercera cosa. Y cuando esto se haya ejecutado, finalmente se imprimirá por pantalla este resultado. ¿Vale? Es lo que hemos comentado, ¿vale? En la parte de promesas, de cómo funcionaban, de que yo podía ejecutar una función o una línea de código, esperar a obtener un resultado que yo quiero obtener o estoy esperando para seguir con mi código, ¿vale? Si vamos aquí al PowerPoint, ¿vale? Y volvemos atrás, lo vemos con el await, ¿vale? La señal await, que es mucho más fácil de entender, ¿vale? Que es eso. Async para indicar que es una función asíncrona y el await para indicar que estamos esperando el resultado de una función, ¿vale? Entonces, con esto que hemos visto de funciones, acabamos ya este tema. Y a modo de resumen, hemos visto lo que eran los condicionales y los diferentes tipos, tanto if, else, do, while, ¿vale? El do while, ¿de acuerdo? Luego también hemos visto lo que eran las funciones, que es un bloque de código que podemos reusar en varios sitios, ¿vale? Hemos visto las funciones flecha, es decir, otra manera más sencilla de escribir una función, y hemos hablado también de las funciones asíncronas, ¿vale? Que son funciones también muy utilizadas, que son aquellas que nos permiten esperar un resultado para seguir con nuestras líneas de código, para seguir ejecutando código. Y luego también hemos visto los timers, ¿vale? Y algunas otras funciones que ya están predefinidas, que tienen una función particular, ¿vale? En el caso de los timers era este uso del tiempo para ejecutar unas líneas de código. Y bueno, y en la parte 4, que viene a continuación, vamos a hablar más sobre el DOM. Nos vamos a centrar en el DOM, ¿vale? Hablaremos sobre el documento, hablaremos sobre eventos y funciones que hay en el DOM. Y aquí os dejo más información sobre cursos en JavaScript y muchísimas gracias y nos vemos en el próximo tema.